Bienvenidas y bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. Ursula von der Leyen aseguró que la Unión Europea está lista para cooperar con Estados Unidos, pero afirmó que estará lista para negociaciones duras, si es necesario, en respuesta a la imposición de aranceles que ya anunció Donald Trump sobre productos europeos. Los ministros de Comercio europeos preparan herramientas de defensa comercial ante lo que expertos califican de una guerra comercial. Lo analizamos con nuestra corresponsal. En Francia, el primer ministro François Bayrou se queda. El jefe del Ejecutivo francés superó 2 mociones de censura en su contra luego de invocar el artículo 49.3 para la aprobación del presupuesto de 2025 sin el voto de la Asamblea. Tanto los socialistas como el bloque de la derecha no apoyaron las mociones. Una pequeña victoria para el presidente Macron en la crisis política en la que está sumida Francia. A 2 semanas para las elecciones generales en Alemania, hay un escándalo tras el apoyo de la ultraderecha AfD al bloque conservador CDU-CSU para la aprobación de una moción no vinculante para endurecer las normas anti-inmigración, un hecho histórico en la política alemana. Miles de personas salieron a las calles alemanas para expresar su rechazo a la colaboración entre conservadores y la extrema derecha. El líder de la CDU y candidato favorito a canciller, Friedrich Merz, reiteró que no cooperará con la extrema derecha bajo ningún concepto, en un intento por apaciguar las llamas. La Unión Europea trabaja contrarreloj para ir al paso del presidente de Estados Unidos. Donald Trump anunció la imposición de aranceles a los productos europeos, aunque aún sin fijar una fecha. Desde Bruselas, los líderes europeos han asegurado que responderán en unidad ante los discursos del presidente estadounidense. Si bien su principal plan es negociar con Estados Unidos, han prometido una respuesta firme a la imposición de tarifas desde el otro lado del Atlántico. Nuestra corresponsal Esther Herrera nos cuenta cuál es el plan del bloque de los 27. En una guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos hay mucho que perder y poco que ganar. Este fue el mensaje que enviaron los líderes europeos en una cumbre que tuvo lugar esta semana, en que abordaron las relaciones transatlánticas y aseguraron que esperan poder negociar lo antes posible ya con Estados Unidos y poder encontrar una solución, pero que en cualquier caso, si Estados Unidos decide aplicar aranceles a la Unión Europea, esta estará preparada y actuará con firmeza. No es la primera vez que Bruselas trata con Donald Trump, ya lo hizo en su anterior mandato. De hecho, ya hubo entonces tensiones comerciales y por lo tanto ahora la Unión Europea está mucho más preparada. De hecho, ya tiene preparados planes de contingencia que se empezaron a preparar incluso antes de las elecciones norteamericanas. La Unión Europea asegura que va a actuar unida, pero sí que existe el temor de que Donald Trump decida aplicar aranceles a algunos países europeos y a otros no, para poder así dividir al bloque. Por ello, de ahí la insistencia de los líderes europeos de poder negociar cuanto antes con Washington. También los jefes de Estado y de Gobierno quisieron dejar claro lo mucho que está en juego. Estados Unidos y la Unión Europea son socios naturales, socios comerciales, pero también socios en muchas otras cuestiones, pero sobre todo en cuestión comercial ambos bloques representan el 30% del comercio mundial, así que mucho está en juego. Esto es lo que quisieron dejar claro también los líderes europeos. Según Bruselas, se quiere empezar ya a negociar con Washington para así encontrar una solución que sea mutuamente beneficiosa. Bueno, precisamente los líderes de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para abordar por primera vez de manera exclusiva la seguridad y la defensa del bloque. ¿Habrá más inversión para la defensa? Sí, un mayor gasto en defensa y el aumento de la producción en defensa fue el tema principal de la reunión de líderes europeos en un momento muy delicado, muy crucial, teniendo en cuenta que pronto se van a cumplir 3 años desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia y además teniendo en cuenta que la Unión Europea sigue percibiendo a Rusia como un peligro real, especialmente desde los países nórdicos y del este. Pero también la Unión Europea es consciente, durante demasiado tiempo ha dependido de Estados Unidos para su propia seguridad. Por ello, los líderes europeos creen que es momento de actuar y, de hecho, admitieron que no es suficiente el actual
gasto en defensa, que hay que hacer mucho más, y a ello se comprometieron los países europeos, no solo por su propia seguridad, sino también para poder seguir ayudando a Ucrania, teniendo en cuenta que existe la incógnita de lo que va a hacer Estados Unidos y si va a seguir ayudando al país. La cuestión es cómo financiarlo. Hay ahora mismo varias opciones y varias opiniones al respecto. Muchos países piden que se vuelva a emitir deuda conjunta, como ya se hizo durante la pandemia, para la recuperación tras la pandemia, pero es una cuestión muy sensible para algunos países, entre ellos Alemania. Históricamente siempre ha sido así, pero más aún cuando quedan apenas unos días para que se celebren elecciones en el país. Varios países donde algo sí que hay más de consenso han pedido al Banco Europeo de Inversiones que financie más proyectos destinados a defensa, que haya más flexibilidad. Y por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también se mostró abierta a flexibilizar las reglas fiscales actuales para que los países puedan gastar más en defensa. Todo ello son opciones que ahora mismo están encima de la mesa. La Comisión Europea las debe estudiar para proponer una propuesta pronto, el mes que viene, y los líderes europeos puedan llegar a un acuerdo a más tardar a finales de junio. Bueno, Esther, ahora el tema de Groenlandia también tuvo lugar en la reunión. La primera ministra de Dinamarca pidió a la Unión Europea defender la soberanía del territorio autónomo. ¿Qué dijeron los líderes? Las amenazas de Donald Trump a Groenlandia, territorio autónomo, pero que depende del Reino de Dinamarca, resonaron durante la reunión de líderes europeos. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, lleva varios días en contacto permanente con las capitales europeas, también viajando para asegurar que la Unión Europea va a defender la soberanía territorial del país, y así lo subrayaron los líderes europeos, en que insistieron en que las fronteras de Dinamarca deben respetarse, en un claro mensaje a Donald Trump. Frederiksen fue muy clara en su reunión, en que aseguró que Groenlandia no está en venta, pero sí que se mostró abierta a más presencia, por ejemplo, de tropas estadounidenses en la isla. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos ya tiene una base militar. Frederiksen considera que podría ser importante más presencia en la región, teniendo en cuenta que es estratégica, sobre todo para su seguridad, y también porque Rusia también se ha mostrado muy interesada en toda esta zona, porque considera que es una esfera de interés estratégico. Esta posibilidad de más tropas estadounidenses también lo valoró el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con la esperanza de que las tensiones y también las aguas se calmen, especialmente entre dos socios fundadores de la OTAN, dos aliados, y por lo tanto esto evitaría una situación nunca vista en un momento en que la organización necesita estar más unida que nunca. Esther, gracias. Mientras, por un lado, Estados Unidos impone aranceles, en otro lado se abre la puerta para nuevos mercados o para consolidarlos, aunque sean más pequeños. El 1 de febrero entró en vigencia un acuerdo comercial interino entre la Unión Europea y Chile. El objetivo principal es impulsar la competitividad de las empresas de ambas partes. Aunque el pacto se firmó en 2023, tuvo que esperar a la ratificación en Chile para entrar en vigor. El país latinoamericano es el tercer mayor socio comercial de la Unión Europea en la región. El ATI, como es llamado el pacto, busca fortalecer las relaciones bilaterales de comercio e inversión entre la Unión Europea y Chile, ofrecer oportunidades a las empresas como la eliminación de los aranceles sobre el 99,9% de las exportaciones del bloque, y dará unas condiciones de competencia equitativas en el mercado chileno. Siguiendo con el tema de defensa en Europa, Italia estaría reforzando su poder militar para ser el más poderoso en Europa. Ha mostrado su interés en reforzar su flota naval, su fuerza aérea, y ahora lo hace con su poderío terrestre. Roma compró 380 tanques KF-51 Panther en una inversión de 10.000 millones de euros. Esto la convertiría en la fuerza terrestre más poderosa de Europa Occidental, al compararla con países como Alemania, Francia, Reino Unido y España. Italia superará en cantidad y calidad a las fuerzas terrestres blindadas de estos países, Polonia siendo el único país europeo que podría competir con Italia en capacidad blindada, se equipará con ella. Asimismo, Italia asumirá un rol clave para la OTAN con la protección del mar Mediterráneo, una zona importante para la seguridad del continente, teniendo en cuenta la creciente influencia de Rusia en la región y los flujos migratorios.
Bayrou se queda, por lo menos por ahora. El primer ministro de Francia sobrevivió a 2 mociones de censura, pues ni los socialistas ni la extrema derecha respaldaron las mociones presentadas por la izquierda. El jefe del Ejecutivo consiguió algo que parecía imposible: mantenerse al frente de un Ejecutivo sin tener mayoría parlamentaria. Y logró que se aprobara sin el voto de la Asamblea el presupuesto para 2025, luego de aplicar el artículo 49.3. Esto le da un respiro por lo menos hasta el verano, cuando el presidente Emmanuel Macron tiene la potestad de volver a convocar elecciones legislativas ante el bloqueo político en el que está sumida la Asamblea Nacional por falta de mayorías. Nous avons un budget imparfait. Tenemos un presupuesto imperfecto. Quisiera decir a los que lo han notado que nuestro objetivo, nuestra intención es que nuestro presupuesto el año próximo, si logramos cumplir los objetivos que nos hemos fijado, no sea el mismo. Por lo tanto, este presupuesto es un paso de emergencia. Y miles de personas salieron a las calles en Alemania para manifestarse en contra de los planes migratorios de la Unión Conservadora CDU-CSU y la colaboración que tuvo con la ultraderecha de AfD. Los ciudadanos piden se mantenga el llamado cordón sanitario, que es la forma en que los partidos marcan distancia con el partido ultraderecha AfD. La semana pasada, la CDU, liderada por Friedrich Merz, favorito en las encuestas para ser el próximo canciller alemán, logró aprobar una resolución no vinculante para endurecer las normas antimigración con el apoyo de la AfD. Aún así, Merz aseguró en la convención de su partido que no cooperará con la AfD ni antes, ni mientras, ni después. Esto ocurre en la previa de las elecciones del próximo 23 de febrero. Las calles alemanas se expresaron contra la ultraderecha. Alrededor de 160.000 personas, cifra otorgada por la policía, se movilizaron para exigir que los partidos políticos se distancien de Alternativa para Alemania. Esto luego de una semana en la que el bloque conservador de la CDU, o Unión Cristiano-Demócrata, impulsó un proyecto de ley contra la migración junto a la AfD en el Parlamento. Los acontecimientos en el Parlamento esta semana fueron un shock para mí. Que la CDU haga causa común con la AfD, que voten juntos, que se hayan hecho acuerdos previamente, que las promesas que hizo Merz en noviembre simplemente se hayan roto, eso me sorprendió totalmente. El miedo realmente es que un partido de derecha radical, no por partes, sino por un partido de derecha realmente radical, se haga poderoso en Alemania y nos haga la vida imposible. La protesta inició en el Parlamento y terminó en la sede de la CDU. Los manifestantes apuntaron contra su líder, Friedrich Merz, quien es el mayor opcionado a convertirse en canciller en las elecciones del 23 de febrero. Tengo la sensación de que algo está empezando a desmoronarse y creo que es bueno que nos pongamos de pie ahora y no confiemos en que nuestros parlamentarios defenderán nuestra democracia. El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, el cual gana influencia en el electorado, es visto con temor para quienes se movilizaron en la capital. Y comenzó el Festival de Luces en Copenhague. 50 obras de arte hechas con luz iluminan durante 3 semanas las frías y oscuras noches de la capital danesa. El que es conocido como el mayor festival de luz en Europa presenta instalaciones interactivas como Aura, del artista iraní-danés Manik Piktel. Sin duda, una excusa para bajar el ritmo y conectarse con el presente en este festival, tal y como lo propone la obra holandesa Connection, del artista Bart Ensing. Gracias por acompañarme en este episodio de Ventana Europa. Los espero con toda la actualidad del continente europeo aquí en France 24 y en france24.com.